Saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas a este podcast especial que inaugura los mediodías de la iguana. Van a tener ustedes en esta franja horaria la oportunidad de actualizarse con lo último que está sucediendo en el país en todos los aspectos políticos, económicos, culturales, hasta deportivos. Van a tener la oportunidad de comentar. Y comenzamos con economía en esta entrevista. Además, tengo el honor de entrevistar a Luis Villegas. Es el ministro del Poder Popular para el Comercio, trujillano de pura cepa. Así que compartimos allí una parte de nuestros ancestros, pero además un hombre que le ha tocado un momento en el cual se ha aumentado la producción nacional de alimentos. La escasez es un fantasma que quedó en el pasado. Los supermercados reportan crecimientos hasta del 10% en el 2024 y sectores como el farmacéutico tuvieron un crecimiento del 16% solo en el 2024. En ese contexto, vamos a conversar de qué medidas se están tomando para que ese monstruo, que es el dólar de guerra, una tasa de cambio que nadie sabe cómo se calcula, nadie sabe quién la calcula, nadie sabe quién hace el promedio, nadie sabe a qué referentes económicos responde, que está haciendo otra vez daño a la economía venezolana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Esther. Saludar a todo el pueblo de Venezuela que sintoniza La Iguana TV. Y bueno, muy felices nosotros de estar acá y de poder conversar de estos tópicos que son de muchísimo interés para todo el pueblo de Venezuela, ya que como lo decías tú, el desabastecimiento Es un fantasma que quedó es en el un pasado. fantasma que quedó en el pasado y que gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a todas sus políticas eh, bien fundamentadas, bien establecidas, bien trabajadas, bien diseñadas, hoy tenemos nosotros un 97% de abastecimiento pleno, estamos logrando la soberanía alimentaria, el pueblo de Venezuela lo refleja en la felicidad cuando va a vivir la experiencia en un supermercado, en algún mercado mayorista. Nosotros podemos ver este crecimiento en los trabajos de calle que venimos haciendo en estas mesas de trabajo con los diferentes sectores primarios, agroindustriales, ganaderos. Acabamos de presenciar hace poco una expoferia ganadera donde ahora Venezuela ya no habla de desabastecimiento, ahora no habla de aquella catástrofe que Así es. se vislumbraba en aquellos tiempos de crisis y de escasez, sino que ahora hablamos de exportar genética, hablamos de tener los rebaños más importantes bufalinos en la región, en el Bueno, hemisferio. un promedio de 3.500.000 búfalos en el país, con un Correcto. crecimiento de ese sector de un 20% anual. O sea que estamos hablando de casi medio millón de animales más al año. Es un crecimiento que no se ve en ninguna parte del continente. Por supuesto, y esto lo vemos nosotros en el reflejo de los venezolanos y las venezolanas que dejaron ese fantasma del pasado muy atrás y que no vamos a volver nuevamente a pasar por este tipo de situaciones. Nosotros, bueno, desde el Ministerio de Comercio Nacional venimos trabajando en el diálogo permanente que convocó el presidente Nicolás Maduro. El presidente, desde que tomó posesión del gobierno bolivariano, convocó a un gran diálogo nacional. Recuerdo que en el año 2018, año difícil, porque además de pasar por una crisis económica producto de sanciones, producto de medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestra economía, que al final le hacen daño es al pueblo de Venezuela, al pueblo de a pie, al pueblo más vulnerable. El presidente diseñó un plan que fue el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, pero que además respondió a un gran diálogo nacional y que los sectores productivos, los sectores comerciales, todos los sectores que hacen vida en la economía de Venezuela se sumaron, dejaron la política a un lado y todos nos fuimos a ese gran bebé que estaban haciendo, que era el Plan de Recuperación Económica y que, bueno, trajo frutos,
trajo resultados positivos Contra en un todos los corto tiempo. pronósticos de Correcto, aquellos expertos que decían que era imposible que el gobierno nacional lograra la reactivación de sectores como el agrícola y el pecuario, pues hoy más del 90% de los alimentos que está consumiendo el venezolano son de producción nacional. Y hoy usted va a cualquier supermercado, a cualquier abasto, cualquier bodega y encuentra una docena o más de marcas de harina de maíz, por ejemplo, o de arroz, o de café, por decir algunos de los productos que en el pasado nos decía, bueno, si la marca X o la marca Y no están, nunca más va a haber eso en los anaqueles, pues hoy la realidad es muy distinta. correcto. Y sí, nosotros de verdad lo vemos con mucha felicidad cuando salimos a esos despliegues que podemos observarlo, observar todo el que hace vida en la calle, en el barrio. Y vemos ese pleno abastecimiento. Bueno, y eso responde a lo que te comenté, un gran plan de recuperación económica que lanzó el presidente y donde se sumaron todos a ese gran diálogo nacional. ¿Qué hacemos nosotros para seguir en este crecimiento que lo comentaba el presidente en un consejo económico con los diferentes sectores, donde el presidente firmó el decreto de un decreto eh, de económico, ¿verdad? Producto de una coyuntura que estamos viendo hoy día, El que es decreto de emergencia el decreto de económica. emergencia económica producto de una coyuntura que viene de, como tú lo dices, no hay una variable económica que explique este dólar de guerra. No hay variable. Ah, pero ¿qué hay? Unos sectores, En contraposición con el dólar del mercado correcto, cambiario oficial, que es correcto, un dólar, un de marcador que mercado, se calcula con lo que el movimiento del mercado, correcto, de acuerdo a las operaciones que han hecho los cinco principales bancos del país y que lo hace el Banco Central de Venezuela, que es la institución que le corresponde la materia monetaria. Entonces, ese es un dólar de mercado, además. O sea, aquí no hay un control de cambios. El dólar se vende y se compra de acuerdo a las demandas y a la oferta de los actores económicos. Si hay ese dólar, un dólar de mercado, ¿por qué vuelve a surgir este dólar de guerra? Porque no hay otra manera de llamarlo. el presidente lo decía en una actividad que estuvimos en el barrio del Limón. Presidente hablaba de que es una batalla que estamos transitando en este momento y que la vamos a ganar. Producto de, bueno, muchas medidas que se han tomado desde la vicepresidencia sectorial de economía, junto a nuestra rectora de la economía, la doctora Delcy Rodríguez, que van apuntalando a fortalecer la industria nacional, a fortalecer la producción nacional, a que nosotros prioricemos como venezolanos que queremos lograr la independencia económica definitiva a priorizar el consumo nacional de lo que producimos acá, de lo que hacemos acá, en las diferentes áreas, alimentos, textil, calzado. Entonces, es un plan que responde a fortalecer a estos sectores. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra moneda y para que las pocas divisas que entran al país, pocas divisas porque producto de las sanciones unilaterales, producto del ataque a nuestra principal industria petrolera y a las industrias básicas. Entonces, esas pocas divisas que entran al país, nosotros, desde el gabinete económico, hacer un plan de que se distribuya para todo lo que es el aparato productivo, fortalecer el aparato productivo. Es una batalla que estamos trazando en este momento y que estamos transitando, pero la vamos a ganar. La vamos a ganar porque el pueblo de Venezuela tiene conciencia y además nosotros desde las instancias del Ministerio de Comercio, como te lo comentaba al inicio de la entrevista, estamos en permanentes mesas de trabajo con los diferentes sectores. Sectores que entendieron que la política se le deja a los sectores que hacen vida política en el país y que nosotros estamos trabajando, el gobierno bolivariano junto a los sectores privados para hacer que obtengamos la Ahora, verdadera me independencia parece económica. importante destacar ese rol que está teniendo el Ministerio de Comercio frente a los sectores productivos, sobre todo a los sectores que se dedican al área comercial, a la distribución, a la venta de productos, porque en el pasado hubo batallas campales entre el sector privado y el Estado venezolano en aras de garantizar justamente el abastecimiento.
Y quisiera que nos comentara cómo es el tono de las reuniones con estos sectores, cuando se reúne con el sector de supermercados, por ejemplo, con el sector farmacéutico, cuáles son las solicitudes que hace el sector privado y tienen ellos una opinión frente a esta nueva escalada de guerra que se quiere hacer con una tasa de cambio que nadie sabe de quién la fija, cómo se fija, con qué criterio frente a una tasa de mercado que es un mercado abierto de divisas el que hay en el país. Correcto. Bueno, fíjate, esta mesa de trabajo permanente, todas las semanas nos estamos reuniendo con el presidente de la Reanza, nos reunimos con el presidente de la industria farmacéutica, y son reuniones muy amenas, donde nosotros desde estos espacios, de esta cartera como es el Ministerio de Comercio, escuchamos todas sus propuestas, propuestas desde el punto de vista económico. Hay algo que entendimos todos los venezolanos. La crisis y el desabastecimiento que ocurrió en el año 2015, 2016, 17 y 18, nos afectó a todo el pueblo de Venezuela. No solo le afectó a las clases más, a los extractos sociales de mayor pobreza, a los más vulnerables. Eso le afectó a toda la población. A todas, sí. Entonces, ya teniendo esto como momentos que vivimos, no queremos volver a eso. Entonces, ya las reuniones son que nosotros no podemos volver al pasado, que nosotros tenemos que permanecer en pleno abastecimiento, que los sectores tienen que estar en producción permanente. Y bueno, estas mesas de trabajo son amenas, allí escuchamos muchas propuestas desde el punto de vista fiscal, donde ellos incluso hasta han hecho propuestas, todas las propuestas y todas las decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro no nacen desde el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Finanzas, no. Son mesas de trabajo que se llevan desde la vicepresidencia económica, ¿verdad? Con los diferentes sectores y nosotros los escuchamos. Hay propuestas que se toman a corto plazo, hay propuestas que se siguen analizando y evaluando con los equipos económicos, con los asesores, y hay propuestas que requieren de su tiempo y de su revisión, pero todas las propuestas se escuchan. Yo tenía esta mañana una reunión con la Asociación de Frigoríficos, que nos estaban dando sus cifras muy positivas del crecimiento que ha tenido el consumo de carne y de proteínas en el país. Tuve una reunión con el presidente de la Cámara de Farmacia donde te comentaba que los números son extraordinarios. Sí, Son sí. números, Bueno, es un sector que creció 6 puntos más que el promedio de la industria venezolana, de acuerdo a la última encuesta de coyuntura de Conindustria. O sea, si el promedio industrial del país estuvo en un crecimiento del 10,2%, el de las cámaras farmacéuticas, la industria farmacéutica estuvo alrededor del 16%. y además cuando hablamos de precios en la región, que es un número importante que es es vital que el pueblo de Venezuela lo escuche. Cuando se logra este gran diálogo nacional, cuando se logran este consenso nacional, cuando nosotros nos volteamos a escuchar a los diferentes sectores, tenemos cifras como esta, fíjate. Venezuela, de los países de la región, ponemos en comparación Colombia, Ecuador y República Dominicana, el precio promedio de medicamentos está hasta el 2% por debajo de esos países. Si vamos a ver en República Dominicana, el precio promedio por medicamentos es de $13,60 por medicamento. Colombia estamos hablando de 4,70 y Ecuador de 7,60. Venezuela está muy por debajo de esas cifras. ¿Cuánto está Venezuela? Venezuela está en 4,17. Entonces, esos son números positivos, porque además, gracias a estas mesas de trabajo, gracias a esta política acertadísima del presidente, gracias a este milagro económico, nosotros hoy podemos llevar medicamentos a nuestro pueblo a precios accesibles. Ahora, se ha hablado con estos sectores del tema de los precios y digo, y me refiero a esto porque en el pasado este dólar de guerra se convirtió en un marcador para los precios de los productos de la cesta básica, de todos los productos. En este momento pareciera haber un empuje hacia allá y que eso está empujando la inflación. Bueno, los que hacemos mercado, usamos transporte público, compramos medicamentos en farmacia, hacer cualquier compra, estamos viendo ese aumento de los precios. ¿Se ha abordado con los sectores productivos este tema? Sí, lo hemos abordado y estamos en permanente comunicación con los diferentes sectores, porque este dólar de guerra no solamente afecta al comercio, afecta al sector primario, a los productores, afecta a la agroindustria, afecta a toda la cadena de comercialización en los diferentes sectores.
Entonces, bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo desde la vicepresidencia económica? Escucharlos, tratar de resolver esos nudos críticos para lograr llevar eh, a nuestro pueblo, ¿verdad? Productos a precios que sean accesibles. Fíjate, lo decía hoy una representante de la Asociación de Carniceros del país, de frigoríficos. A nosotros no nos conviene subir los precios tampoco, ni sumarnos a este dólar de guerra. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos los precios, el pueblo come menos. Y son alimentos perecederos, además que se dañan. Y el pueblo de Venezuela tiene la conciencia de que si algo me sale muy caro, yo migro a otro tipo de proteína. Así es. Yo creo que si hay una cosa que aprendimos en medio de esa guerra que se libró contra los venezolanos y las venezolanas entre el 2015 y el 2019 fue justamente que aquí se acabó la fidelidad con una marca o con un producto en particular. O sea, si lo Correcto. consigo más barato, que aunque no sea el que a mí más me gusta, pues mira, yo tengo que primero priorizar la economía de mi hogar. Y eso lo logramos gracias al pleno abastecimiento que tenemos, a las diferentes marcas que tú comentabas en los rubros como el café, como la harina de maíz, como las diferentes empresas que procesan proteínas, las embutidoras. Venezuela tiene un número importante hoy de presencia de embutidos, no solo de una marca No, de hay una sola una marca, hay variedad, muchísima igual variedad que para con la que todos harina los de maíz o usuarios. con el café, hay una Correcto. cantidad de marcas. Ahora, en ese aspecto, cuando hablamos, digamos, esa nuevo modo de relacionamiento entre el Estado venezolano a través del Ministerio de Comercio y los sectores productivos, los sectores comerciales del país, ¿qué papel está jugando la SUNDE? Bueno, la SUNDE es una institución que nosotros desde que asumimos esta responsabilidad, esta tarea en el Ministerio de Comercio y ministros que han pasado anteriormente han buscado cambiar la imagen. Una imagen que anteriormente la veían de forma punitiva, que la SUNDE llegaba a maltratar al comercio, incluso a maltratar hasta los propios usuarios. No, nosotros a través de unos planes de formación que llevamos desde la SUNDE, ahora somos una institución conciliadora. Atendemos denuncias puntuales, sí, de algunos comercios que se prestan para la especulación, para el condicionamiento de pagos en moneda extranjera. Y bueno, cuando llegan esas denuncias a través del 800 SUNDE, nosotros las atendemos de manera inmediata. Y allí le damos respuesta a través de su denuncia o a través de las redes sociales, donde la gente quiera denunciar, nosotros estamos haciendo el seguimiento permanente. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos este tipo de situaciones? Ya la SUNDE no llega a cerrar el comercio, ya no llega a maltratar el comercio, sencillamente llega a darle un acompañamiento y a llamarlos al exhorto de que, bueno, de que tratemos de respetar las reglas de mercado, que tratemos de respetar al usuario, porque esto es un sistema de ganar-ganar. Gana el comercio, gana el Claro. usuario, gana el Estado. Pero, por ejemplo, ahorita conversamos también un poco antes de comenzar esta transmisión que les repito, esta es una transmisión especial del podcast de Economía y Petróleo de la Iguana.tv que inaugura esta franja horaria, los mediodías de la Iguana. Y es que conversábamos el tema, por ejemplo, de los colegios privados, que bajo la excusa o el argumento de que el tipo de cambio ha aumentado significativamente desde que comenzó el año escolar. Algunos planteles están planteando aumentos de matrícula. ¿Qué se está haciendo en ese caso puntual? Bueno, importantísimo. Yo en el Ministerio de Comercio tengo aproximadamente 4 años. Es un ministerio joven, tiene 6 años de creado y vengo viendo el histórico de cómo era esa relación entre los colegios privados, las diferentes asociaciones y el Ministerio de Comercio a través de la SUNDE. Y nosotros, es importante que el pueblo de Venezuela lo sepa. Nosotros no establecemos estructuras de costo favoreciendo a nadie. Sencillamente participamos en las mesas de trabajo, en las asambleas que hacen los padres y representantes con los colegios como una instancia conciliadora, donde nosotros los escuchamos, muchas veces ayudamos al colegio y a los padres y representantes en asambleas a establecer las estructuras de costo para que no se Pero la establezcan estos SUNDE aumentos. no fija No, matrículas. nosotros no fijamos matrícula. Quiero eso como Sencillamente, enfatizarlo porque creo que no, me no. parece bien importante, porque también siento que, sobre todo en algunos sectores de la población, es como más cómodo tirarle la pelota al otro, Sí, tirarle el correcto, muerto, como decimos correcto. popularmente, ¿no? Entonces, bueno, no, tú resuelves el problema. No, 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 ya va. No, no, Aquí los nosotros, actores son ustedes y exacto. nosotros lo que hacemos es apoyarlos. Y Apoyarlos y ayudarlos como una especie de árbitro que estamos allí presentes en esas asambleas
para que se llegue a un acuerdo entre padres representantes y los colegios. Fíjate, nosotros en el histórico del ministerio, hace años, los primeros años que tenía el ministerio, se hacían antes de comenzar las clases aproximadamente 30 asambleas con los colegios y con los padres, porque bueno, existían este tipo de denuncias. Hoy, este año escolar que está en curso, nosotros si tuvimos 2, 3 asambleas, fue mucho en el país, porque, como te Y digo, eso a solicitud de los actores. a solicitud de los actores, sí, los padres envían, de repente se hace por denuncia, una denuncia de algún representante que se ve afectado producto de alguna especulación que hay que el colegio quiere aumentar y nosotros nos dirigimos, hacemos estas mesas de trabajo, el colegio convoca a la asamblea, nosotros hacemos presencia el día que ellos lo deciden y bueno, conciliamos y como te dije, ayudamos incluso a establecer las estructuras de costo para ver si hay aumento o no hay aumento, para que no sean estos aumentos agresivos de, no, el 50%, el 70%, sino que, bueno, establecer una banda donde los padres queden conformes, el colegio quede conforme y se pueda seguir llevando la rutina académica como debe ser. Eso se está haciendo también con otro tipo de denuncias. Correcto, lo hacemos en el comercio, lo hacemos, estamos en permanente reunión con la Cámara de Centros Comerciales. Es importante que el pueblo de Venezuela lo sepa. Nosotros en porcentaje el uso del bolívar a las divisas convertibles, el dólar, lo que el pueblo de Venezuela quiera pagar, desde que el presidente tomó la decisión de eliminar el IGTF en bolívares, el impuesto de las grandes transacciones financieras, la balanza cambió. Entonces ya se usa más bolívares que dólares. Y eso es parte del fortalecimiento. Y el comercio formal lo cumple. Se cumple en los centros comerciales, se cumple en la red ANSA, que es la red de supermercados, en la farmacia. Entonces, una manera de nosotros combatir ese dólar de guerra. Claro. Ahora, hay un fenómeno que está sucediendo con precios. En muchos comercios, eh, tiendas colocan los precios de referencia en dólares. Pero ahora el fenómeno es al revés, lo están poniendo en bolívares. Pero cuando tú conviertes esa cantidad de bolívares con la tasa de mercado, la tasa que fija el Banco Central de Venezuela, entonces da más de lo que costaba antes en dólares. Es decir, no están usando la tasa de mercado. De mercado, correcto. Y hemos estado en diferentes actuaciones de ese tipo donde atendemos esas denuncias de cualquier lugar que venga de los usuarios, de las redes sociales, a través de nuestras páginas de la SUNDE, a través de denuncias físicas que hacen en la institución y las atendemos de manera inmediata. Nos hemos encontrado esa situación. ¿Qué hacemos allí? Le solicitamos a los compañeros de los comercios las estructuras de costo, de cómo lo compraste, de qué es todo lo que paga, una estructura de costo formal. Y cuando si quedan en evidencia de que están haciendo este tipo de prácticas, lo llamamos al exhorto y de verdad que el comercio ha mostrado un nivel de responsabilidad muy grande. Como te dije, hay comercios que no lo hacen. Nosotros los llevamos al exhorto. O sea, la idea y la instrucción que nos dio el presidente Nicolás Maduro y nuestra vicepresidencia es que en este escenario de guerra que estamos económica, que se arrecia en contra de nuestra economía, producto de, bueno, el caos que hay en el mundo, ¿no? Esta guerra arancelaria, Bueno, con Estados el Unidos, con señor esas Trump medidas del está señor Trump, peleando solo contra todo que el está mundo. peleando solo contra el mundo. Nosotros tenemos nuestro modelo propio. ¿Y cuál es nuestro modelo propio? El diálogo, el consenso y el pueblo de Venezuela, el comercio, los usuarios, nuestro pueblo de verdad que tiene un nivel de conciencia y de resistencia que ha Ahora, esta logrado. misma conciencia la hay en los comerciantes, en los distribuidores, porque no pudiera quienes nos están viendo hasta ahora pensar, bueno, pero el ministro se está pasando de ingenuo creyendo que todos los comerciantes son los angelitos de Dios, que cuando él llega y le dice, mira, no puedes cobrar así el dólar, tienes que cobrar al dólar de mercado. Le van a hacer caso, ay, sí, señor ministro, nosotros lo vamos a poner. No, yo creo que hay un mecanismo, hay una conciencia de los comerciantes, de los distribuidores de productos de todo tipo, de primera necesidad, de otro tipo, en el país con respecto al tema de la tasa de cambio. Fíjate, son casos puntuales, porque los hemos atendido. Si nosotros nos vamos a las cifras de cuando teníamos aquellos niveles de inflación de hasta del 400.000%, que lo decía el presidente en su intervención en el Consejo de Economía,
cómo el comercio se aprovechaba de nuestro pueblo y lo que vemos ahora sí lo hay. Casos puntuales tenemos, comerciantes que O sea, sí hay una mayor conciencia de sí, que todos ganan si por- mantienes claro, una. porque además es un tema de mercado. Si tú pones los Sí, precios ciertamente, porque el objetivo de un comerciante es ganar dinero, o es sea, ganar eso, dinero y eso es vender, algo claro, reponer, pues inventario. Entonces, si tú exactamente. colocas un producto a un precio que no es competitivo con el resto de la variedad de productos que hay en el mercado, no vas a vender. Porque como tú lo dijiste, el pueblo de Venezuela está buscando ahorrar en el precio para poder economizar sus ingresos y tener mayor posibilidad de compra de diferentes productos. Lo pasa con el tema de las marcas de harina de maíz. Anteriormente había una sola marca que era la que dominaba el mercado. Ahora tenemos variedad y tenemos calidad. También es Sí. importante y que el pueblo de Venezuela sepa que desde el Ministerio de Comercio establecimos, por instrucciones de nuestra vicepresidenta ejecutiva y del presidente, una estrategia nacional de la calidad. Sencamer, que es el Servicio Desconcentrado de Meteorología, es parte, un ente adscrito del ministerio y estamos en permanente mesas de trabajo generando reglamentos técnicos para aumentar los niveles de calidad en todos los productos que se producen dentro Cosa del mercado. que me parece maravillosa porque además creo que los empresarios venezolanos en ese sentido han demostrado su compromiso con la calidad. Correcto. En los distintos productos que uno consigue puedes comparar y mostrar calidad. Sí, sí, Ahora, ministro, hay otro tema que yo quería que abordáramos, porque así como se está haciendo este trabajo con los sectores privados del país, hay una estrategia que ustedes vienen implementando que tiene que ver con con ese principio de que mientras menos intermediarios hay en una cadena de distribución, más ventajoso es el precio para el consumidor final. ¿No? Y que es el programa de las bodegas. Quisiera que nos explicara qué es el programa de las bodegas, cómo se implementa el programa de las bodegas. correcto. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha lanzado diferentes grandes misiones de nueva generación, se llama. Tenemos la gran misión Venezuela Mujer para fortalecer a nuestra mujer venezolana. Tenemos la gran misión Venezuela Joven, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, para fortalecer nuestra cultura. Y creó una gran misión que se llama Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, que tiene como objetivo y finalidad atender a los sectores más vulnerables de nuestra patria. Nosotros dentro uno de los vértices de esa gran misión es el vértice de economía para la vida. Y cuando el presidente planteaba esta gran misión, era sumar a todos los sectores económicos del país a sacar de la extrema pobreza a los venezolanos que estaban en esas condiciones. Y dentro de ese vértice se generó el Plan Bodegas. ¿Qué persigue el Plan Bodegas? Bueno, acortar todas las cadenas de distribución. Conversábamos hace poco, antes de comenzar la entrevista, que el bodeguero del barrio, el bodeguero de las comunidades populares, de los sectores populares, fue uno de los más golpeados por la guerra económica, de los más golpeados cuando existieron aquellos niveles de desabastecimiento, pero también fueron uno de los sectores y de esa economía local, como la llama el presidente, con mayor capacidad de resiliencia y de resistencia. Así ¿Por es. qué? Porque luego de ese desabastecimiento que hubo, nacieron muchísimos emprendimientos. Nosotros no teníamos jabón, no teníamos desinfectante, no teníamos, Tenemos de sobra. teníamos desodorantes y salieron millones, miles de emprendimientos en estas áreas que utilizaban como vitrina las bodegas. Harinas alternativas, nacieron muchísimas, harina de yuca, harina de batata. ¿Y dónde se comercializaba esto? En las bodegas. Una vez que nosotros logramos a través del plan de recuperación económica el pleno abastecimiento y esta sobreproducción, tenemos estados del país que tienen sobreproducción en los diferentes rubros que se cosecha, que se fabrican. Nosotros lo que hicimos fue acortar esa cadena y llamar junto a las comunidades, junto al poder popular, a las comunas, identificar cuáles son las bodegas que tienen ese espíritu de solidaridad en el barrio, porque además el bodeguero es aquel, no sé si te acuerdas que llevaba el cuadernito Así es, y todo da, bodeguero que se respeta tiene un tiene un cuadernito ahí cuadernito donde anota el correcto, el fiado. fiado. Entonces, ¿qué hacen estas comunidades? Las comunas identifican cuál es el bodeguero que vamos a atender y que impacta en mayor cantidad de familias en esa comunidad. Una vez que tenemos O el sea, que es mapa un trabajo con las con las comunas. comunas, ¿sí?
Ese fue el método perfecto que diseñó el presidente Nicolás Maduro de territorializar las políticas y nosotros del Ministerio de Comercio nos fuimos a comunalizar el ministerio. Entonces, nosotros en asambleas con las comunas identificamos cuáles son las bodegas, hacemos una asamblea con los bodegueros y además se deja un documento porque esto después pasa por un proceso de formación. Formación para el bodeguero en materia de estructura de costos, en materia de comercio comunal, que es un plan que lleva el ministerio, y además los líderes de las comunas también se forman allí, porque ellos, no, ellos van a ser nuestros contralores de que el bodeguero no especule, no condicione el pago. Luego que se hace esa asamblea, nosotros a través del Banco Digital de los Trabajadores y la banca pública, Banco Venezuela, Banco del Tesoro, logramos un financiamiento, un plan que lleva la banca pública, que es atención a tu bodega, un plan que es atención a las bodegas. Y le dan un financiamiento no de dinero, un financiamiento de la vitrina, donde se exhiben todos los productos como los embutidos, pero además le garantiza un freezer al bodeguero que mantiene la proteína que se lleva ahí y que se va a almacenar. Entonces, ese es el financiamiento que recibe el bodeguero y luego varias empresas privadas llevan sus productos Ah, la empresa directos, privada está correcto, participando. participa, empresas privadas que llevan sus productos directos desde la fábrica hasta el bodeguero. Fíjate, ya ahí nos estamos saltando 4 eslabones de la cadena, porque antes era el distribuidor que iba a comprar a la fábrica. Entonces después llevaba a un almacén y de ahí se establecía otro mecanismo de distribución. Ahí ya tenías 3 eslabones. Exactamente. ¿Qué hicimos nosotros? Articular con la empresa privada para saltarnos todas esas cadenas y que llegue directo de la Es decir, empresa la harina de maíz X, ellos directo llevan a la bodega de el del barrio barrio de tal, Katia, de de tal, Petare. de este. Estamos presentes en 3 estados del país, tenemos más de 3.500 bodegas atendidas. Y esto beneficia a una cantidad importantísima Y de familias eso en todo el país. disminuye los precios. Totalmente. Tenemos un ahorro, te comentaba. Primero hay un ahorro hasta del 30% porque llega directo de la industria a la bodega. Pero además te ahorras tiempo. No, Te claro, contaba es que que de hecho de niño, la mayor parte de la gente usa las bodegas como la compra de emergencia. correcto, Mira, se me acabó el café, voy y compro un poquito de café, no, me faltan los tomates para terminar la ensalada, voy y compro los tomates o los plátanos para las así tajadas, es, pero no haces mercado en la no bodega lo hace. porque siempre tenía la referencia que era más costoso Correcto. que ir a un supermercado. Y así como está involucrada la empresa privada, nosotros a través de los mercados municipales y los mayoristas, como es el caso, te pongo un ejemplo de Caracas y de Carabobo, Aragua, a través de sus diferentes mercado de Carabobo, mercado de Aragua, que es Mercair, y el mercado de Coche. Los productores del campo traen todas sus hortalizas, verduras para el mercado de Coche. Y el mercado de Coche, el mercado de Aragua y Carabobo distribuyen directo desde O esas sea, no es espacios que los hasta... bodegueros van a No, coche. era la peregrinación que tenía que hacer el Exactamente. bodeguero, que era más caro. ¿Por qué? Porque el bodeguero le sumaba ese costo de todo lo que él tenía que recorrer para vender el producto al consumidor final. Entonces nosotros ahora lo que hicimos fue articular mercados con bodegas. Y ya el, el pueblo de a pie, el pueblo del barrio puede hacer su mercadito en la bodega, porque ahí consigue las verduras, consigue las hortalizas, consigue los productos cárnicos, consigue el embutido, consigue además los productos de la cesta básica. Es un plan maravilloso. El Pero además, presidente, en el caso de las verduras, por ejemplo, garantizas que el coche le lleve calidad en verduras, porque si le va a llevar pichache, no, 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 no. no está haciendo nada. Te cuento que yo personalmente he ido a las bodegas y veo, porque nos permite, el presidente nos dio la orden, una orden que le dio a todo el gabinete ejecutivo. Los quiero ver en las catacumbas. Y bueno, de verdad que yo, así como todos los ministros del gabinete, nos tomamos esa orden este, con mucha responsabilidad y nos fuimos y nos desplegamos. Yo estoy a veces en un barrio y me encuentro al ministro de Agua, o me encuentro al ministro de Alimentación, me encuentro al ministro de Vivienda, allí en asambleas permanentes. Y conversamos, articulamos y nos permite conectar con la gente. Y nosotros vemos cuando están haciendo la reposición a las bodegas. Porque además el bodeguero, en esas asambleas que hacemos, nosotros le decimos cuáles son, y en una de las cláusulas es que coche o Ah, porque hay un los diferentes, compromiso claro, un firmado. compromiso que se firma en una asamblea. Es el gobierno, el gobierno territorial, el gobierno obedencial, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Nosotros hacemos lo que el pueblo diga. Y se hacen asambleas con las comunas donde firmamos todos los actores y nos comprometemos a que vayan productos de calidad, productos a muy bajos precios y además que el bodeguero no vaya a
generar algún tipo de especulación o que condicione el pago. ¿Qué hace también la banca? Importante, le garantiza el punto de venta al bodeguero. Viste que antes el bodeguero era víctima de los que le alquilaban el punto. Así es. Ya no, ya la banca se volteó al bodeguero y le asigna un punto de venta para que el bodeguero pueda tener sus ganancias en los márgenes establecidos por la ley, pero además no tenga que ser víctima de eh, aquellos compañeros que les alquilaban el punto de alguna manera y se beneficiaban de la actividad comercial del bodeguero. Entonces, es un plan maravilloso, fíjate. El presidente lo decía en una actividad que estuvimos en una de las comunidades donde pasó por la bodega. Y decía, ministro Villegas, este plan se tiene que masificar y estar en todo el territorio. Y así estamos. Ahorita estamos presentes como nuevos estados en Monagas, estamos en ¿En Miranda, cuántos estados está estamos ahorita? en 3 estados del país. Estamos en Mm. Yaracuy, en este momento En el estamos mejor estado de haciendo Venezuela, por cierto. asamblea en Yaracuy, El mejor estado de Venezuela. En Trujillo, donde estamos llevando, gracias a que la banca pública nos aprobó los créditos para los refrigeradores y las vitrinas, bueno, estamos llevando 200 bodegas a cada uno de esos estados. ¿Para qué? Para lograr que combatir este dólar de guerra, combatir la guerra económica. Fíjate, hay cifras que son extraordinarias. Estados Unidos en este momento no tiene eh, huevos en sus anaqueles. Nosotros tenemos pleno abastecimiento y podemos estar ya pensando en exportar a Estados Unidos. Y eso es gracias a que a un plan del presidente Nicolás Maduro, a una política. Bueno, pero creo que los norteamericanos lo van a pagar bien caro entonces Sí. porque si le van a clavar unos aranceles, bueno, El ¿qué que le sufre puedo es el pueblo, decir? el que El que sufre es sufre es el el pueblo, consumidor final. el consumidor final. Y bueno, fíjate, nosotros lo decía el presidente en las diferentes eh, participaciones que ha tenido con el Gabinete Económico, con el Consejo de Economía. Logramos un método, es nuestro método propio, criollito, venezolano, que se logró gracias a un consenso nacional, se logró gracias a un diálogo nacional, donde todas las partes nos escuchamos y nos dijimos las verdades, en qué estábamos fallando, qué teníamos que corregir, Claro. qué medidas debíamos tomar para fortalecernos todos. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que cuidar? No cederlo, no ceder a esos ataques de algunos sectores fascistas de la oposición venezolana que siguen apostando a la caída de nuestra economía, que siguen apostando y dándole, insistiendo y llamando a los imperios del mundo a establecer más medidas coercitivas unilaterales en contra de la economía de nuestro país. Entonces nosotros tenemos que blindarnos y cuidarnos, trabajar en unidad, como lo dijo el presidente. Y bueno, a mí me impresiona, justamente hoy se están cumpliendo 23 años de aquel golpe de Estado contra Hugo Chávez que lo sacó del poder durante 36 horas apenas, pero fue suficiente para verle los colmillos a la oligarquía venezolana y a esos sectores del extranjero, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, que bueno, desde allí hasta acá han pasado 5 administraciones por la Casa Blanca y sigue gobernando la Revolución Bolivariana. Es Algo les correcto. debería decir eso, ¿no? Es un mensaje. Pero superado eso, yo quiero reiterar, ministro, que entonces la principal arma que se está usando contra ese dólar de guerra, contra la guerra económica que pretende volver a Venezuela, es el diálogo. El diálogo. El diálogo permanente, fortalecer la producción nacional. El presidente lo decía, sus misiles son atacar la economía, nuestros misiles son la producción, fortalecer la producción nacional, que con nuestro método propio nosotros fortalezcamos en la producción, que todo lo que consumamos lo hagamos acá y que nosotros estemos cuadro cerrado, como se dice en el béisbol, con los sectores productivos, con los sectores económicos, los sectores comerciales. Siempre de la mano, todos juntos, en diálogo permanente. Esto fue un método que, lo decía el presidente, lo comenzó el profesor Aristóbulo, Sí. nuestro, Ciertamente, recuerdo nuestro maestro mucho mayor. a Aristóbulo Isturiz haciendo ese esfuerzo por los consejos de economía Correcto, productiva todos los miércoles en el todos los días. Palacio Blanco, insistiendo en que los sectores privados se sentaran, propusieran, estuvieran allí. Creo que hay que reconocerle a Aristóbulo Isturiz ese gran mérito de haber
buscado la manera en que todos estaran en la mesa y todos pudieran hacer sus planteamientos. Y hoy tenemos resultados muy positivos. Estaba haciendo un trabajo de campo porque a través del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, nosotros estamos protegiendo todo lo que son estos rubros estratégicos como el cacao, que además el cacao de Venezuela es de los mejores del mundo y somos el único país del mundo, Esther, para que lo sepas, y lo sepa el pueblo de Venezuela, que tiene más de 5 indicaciones geográficas protegidas del cacao. ¿Por qué? Porque el cacao de Barlovento no es igual al de la costa del sur del lago, no es Y al de igual Paria, al de Paria. O sea, todos tienen características diferentes. Entonces nosotros a través del servicio autónomo le damos un certificado de protección, un signo distintivo que le da mayor valor agregado a los mercados internacionales, ¿verdad? Y he visto experiencias productivas maravillosas. Fíjate que en el pueblo de donde era el profesor Aristóbulo, de allá de de Curiepe, se Curiepe. producen 20 toneladas de verduras y hortalizas a la semana. Eso es pleno abastecimiento. Nosotros en el pueblo de Brión, en el municipio de Brión, Higuerote, se están produciendo más de 50 toneladas de productos del mar a día, diario. Tenemos una sobreproducción en Trujillo, Mérida, Táchira, en los Andes, de hortalizas, de verduras. El mayor productor de fresa lo tenemos nosotros en el estado de Trujillo. El mayor productor de papaya lechosa de la región lo tenemos nosotros en Trujillo por hectárea. Así Los es. mayores productores de zanahoria. O sea, esto responde a un gran diálogo y a un gran plan que se hizo, donde cuál fue la prioridad del gobierno del presidente Nicolás Maduro eh, con los diferentes sectores, fortalecer la industria nacional, fortalecer la producción nacional. Quiero agradecerle, ministro, de verdad que haya venido. Espero que pronto podamos volver a conversar de otros planes que se están desarrollando en el sector comercio, pero bueno, queda claro que el gobierno no se va a dejar de frente a este ataque de ese dólar criminal, ese dólar de guerra, porque bueno, hay un dólar de mercado oficial, puesto que en Venezuela no hay control de cambio y hay la tasa del dólar oficial se fija de acuerdo a lo que sucede en el mercado. Entonces, no hay otra razón para utilizar un dólar criminal. Les damos las gracias también a ustedes por habernos sintonizado. Los invitamos a que nos acompañen. Todos los viernes vamos a estar en esta franja del mediodía, transmitiendo en vivo en este espacio del podcast de Economía y Petróleo en los mediodías de La Iguana. Hasta la próxima oportunidad. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.